En este video vamos a hablar acerca del movimiento semiparabólico y problemas de aplicación de este movimiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en un movimiento semiparabólico la trayectoria se da de este modo. Tenemos el suelo, que es nuestra superficie de referencia, y esta como la trayectoria es una semiparábola, es una curva cóncava hacia abajo, pero a la mitad, por eso semiparábola, que tiene la particularidad de que cuando el cuerpo es soltado desde este punto más alto, sale despedido solo con una velocidad inicial en X. Desde una cierta altura o altitud que llamaremos desplazamiento vertical o delta de Y. Este ya es un movimiento, chicos, en dos dimensiones, donde naturalmente se dan cuenta que la partícula para llegar hacia el suelo tiene que hacer dos movimientos simultáneamente. Tiene que avanzar hacia la derecha, entonces tendrá que realizar así un movimiento horizontal, pero además tiene que descender, es decir, tiene que viajar verticalmente hacia abajo. Y de ese modo, pues tendrá un movimiento vertical. Pero cuando digo que los dos movimientos se dan simultáneamente, estoy refiriéndome a que se dan a la vez. Sale la partícula despedida con velocidad inicial solamente en X. Eso quiere decir que la velocidad inicial en Y de la partícula en este tipo de movimientos semiparabólico siempre será 0 metros por segundo. Es decir, que no tiene velocidad inicial en Y, verticalmente hablando, solo la poseerá en X. Esta distancia horizontal que logramos señalar acá, una vez ya ha caído el cuerpo, ya impactado con el suelo, se llama delta de X, que será el alcance horizontal o la distancia horizontal cubierta por el cuerpo cuando obviamente ha llegado al suelo, es decir, cuando ha completado de hacer su viaje simultáneo hacia la derecha y hacia abajo. Además de ello, pues es natural que le tome un tiempo viajar, y el tiempo de vuelo, como también se llama en la caída libre, es el tiempo que le toma estar en contacto con el aire hasta llegar al suelo. Todo este tiempo que le tome o que dure su viaje se va a llamar tiempo de vuelo, que es el tiempo de duración. ¿De duración de qué? Del viaje de la partícula. Por otro lado, cuando la partícula llega aquí e impacta con el suelo, va a llegar antes de quedarse estática o quieta con una cierta velocidad, que es inclinada o diagonal. Esta velocidad se llama velocidad final. Pero como es un movimiento que se da en dos dimensiones, es decir, conjugado por un movimiento horizontal y por un movimiento vertical, pues simplemente esta velocidad final también tendrá componentes. Va a tener una componente final en X, que es esta que les estoy dibujando, y va a tener una componente hacia abajo final en Y. Pero ¿qué es lo importante a conocer de estas dos velocidades que componen a la velocidad final del cuerpo? Lo importante aquí a conocer es que la velocidad final en X con la que llega el proyectil o el cuerpo al suelo es exactamente igual a la velocidad inicial en X con la cual es horizontalmente despedido desde el principio. ¿Por qué? Porque en el movimiento horizontal, la velocidad se mantiene constante. Eso quiere decir entonces que horizontalmente hablando, chicos, este movimiento semiparabólico tiene movimiento uniforme rectilíneo en su componente horizontal. Y sabemos ya, porque lo vimos hace unos meses, que el movimiento uniforme rectilíneo es un movimiento que se da en una trayectoria rectilínea, o sea, en una recta, pero que además de eso la velocidad se mantiene constante, es decir, la velocidad no cambia, no varía, no se altera, velocidad constante.
Por esa razón es que podemos concluir que la velocidad final en X, u horizontalmente hablando, es exactamente igual a la velocidad inicial en X, que es con la que sale despedido el cuerpo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa verticalmente hablando? En el movimiento vertical, el cuerpo presenta un movimiento uniformemente acelerado, que de hecho es un caso específico de caída libre. ¿Qué tipo de caída libre? Porque nosotros vimos 3 casos de caída libre. El caso 1, donde la velocidad inicial del cuerpo es 0 metros por segundo, o sea, parte del reposo. Pero en estos movimientos acelerados de caída libre, caso 1, ¿qué es lo que le sucede a la velocidad en el trayecto? Es decir, en la bajada. La velocidad aumenta. O sea, cambia. Y además de ello, pues es un movimiento que se da con una aceleración, que ¿cuál es? Por ser una caída libre, la aceleración será la gravedad. Un valor que siempre vamos a conocer y que estamos trabajando como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por ser una aceleración, ¿verdad? Otra cosa importante que conocemos del movimiento vertical, que experimenta también este cuerpo que se mueve semiparabólicamente, es que la trayectoria es rectilínea. Y claro, es que mientras desciende, lo que describe en trayectoria es una línea recta vertical, ¿ok? Por eso decimos que es una trayectoria rectilínea. ¿Listo? Entonces vamos a tener que hacer aquí más gráficas. Claro, porque aquí tendremos que hacer 3 gráficas por el movimiento horizontal, la de posición contra tiempo, que hace mención a esta distancia horizontal recorrida por el cuerpo, la de velocidad en X contra tiempo, que hace referencia a una velocidad inicial en X, que es con la que se lanza el proyectil o el cuerpo, y una velocidad final en X que se mantiene constante, ¿cierto? Igual del mismo valor que la velocidad inicial en X con la que se lanza el cuerpo. Y tenemos una gráfica de aceleración que aquí en el eje horizontal pues no es necesario hacer, porque sabemos que al mantenerse constante la velocidad pues no hay aceleración, la aceleración sería nula o cero. Por el movimiento vertical, que es el caso 1 de nuestra caída libre, movimiento acelerado, también tendremos que hacer 3 gráficas. La de posición en Y contra tiempo, que tendrá obviamente como referencia ese desplazamiento. La de velocidad en Y contra tiempo, que partirá inicialmente la velocidad en Y de 0, pero que a medida que va descendiendo y va cayendo el cuerpo, irá aumentando. Es decir, que esta velocidad final en Y no es la misma velocidad inicial en Y. Pues obvio, no puede ser 0, porque de lo contrario el cuerpo no hubiese descendido, no hubiese bajado. Entonces esta velocidad final en Y, que es importantísimo tenerlo en cuenta ahí, esa velocidad final en Y tiene que ser más grande que la velocidad inicial en Y. O sea, tiene que ser mayor que 0 metros por segundo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la que tiene que ser mayor? La velocidad final en Y, no la inicial en Y, porque sabemos que la inicial en Y es 0, parte del reposo, pero la velocidad final en Y sí tendrá que ser diferente de 0 metros por segundo, o sea, mayor que la velocidad inicial en Y. ¿Listo? Y tendremos que hacer una gráfica de aceleración contra tiempo en Y, cuya aceleración es constante y es la gravedad, que es la aceleración que acelera, valga la redundancia, a un cuerpo en caída libre, caso 1. Listo. Teniendo ya eso en cuenta como características importantes de este movimiento semiparabólico, pues tenemos que darnos cuenta que aquí la trayectoria conjunta que hace el cuerpo en las 2 dimensiones simultáneamente hablando, pues es una curva, una semiparábola cóncava hacia abajo en este caso. Y por último, pues hay unas ecuaciones que van a ayudarnos a calcular las variables que nos pueda pedir cualquier problema. ¿Cuáles son las ecuaciones de este movimiento? Pues uno las podría dividir, ¿cierto?, en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical, dado que, pues de manera simultánea o a la vez, describe independientemente estos 2 movimientos que conjuntos o conjugados dan la trayectoria semiparabólica del cuerpo. Horizontalmente, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a trabajar? El desplazamiento en X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Para la velocidad no hay ecuación porque la velocidad en X es constante, es la misma, tanto al final del trayecto
como al inicio del trayecto y durante cualquier punto del trayecto. Es decir, si yo me parase en este punto, ahí también puedo hacer un diagrama de velocidades, donde la velocidad en X pues va a seguir siendo dirigida hacia la derecha porque el cuerpo sigue avanzando, pero esa velocidad en X tiene el mismo valor numérico de la velocidad final en X y de la velocidad inicial en X con la que se lanzó el cuerpo. También en ese punto tendríamos velocidad en Y, pero esta velocidad en Y, ¿cómo sería? Bueno, esta velocidad en Y naturalmente tiene que ser más grande que la velocidad inicial en Y, que era 0, pero tiene que ser más pequeña que la velocidad final en Y con la que va a llegar la partícula al suelo. ¿Por qué razón? Pues porque a medida que va cayendo va aumentando la velocidad en Y, o sea, la velocidad vertical. Y este vector que estoy trazando sería el vector de velocidad en ese punto, que lo voy a llamar V. Ese vector de velocidad pues tiene, como ya sabemos, en este movimiento componente horizontal y componente vertical, igual que pasa en el punto final o al llegar al suelo. ¿Listo? Yo también podría conocer incluso en este tipo de problemas o de movimientos este ángulo alfa, que ese ángulo alfa es el ángulo que forma el vector de velocidad horizontal con el vector de velocidad, obviamente, final que tiene el cuerpo, con este vector de velocidad final que tiene el cuerpo. Podría preguntar por ese ángulo y se podría hallar sin mayor dificultad. Bien, en la horizontal sabemos que la aceleración en X es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, o sea, no tenemos aceleración en el movimiento horizontal, dado que es un movimiento uniforme rectilíneo. Pero ¿qué pasa en lo vertical? Como tenemos un movimiento uniformemente acelerado y es una caída libre caso 1, entonces la ecuación de nuestro desplazamiento, verticalmente hablando, sería igual a la gravedad, que es la aceleración del movimiento, por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado, dividido todo este producto entre 2. Esa sería nuestra ecuación para el desplazamiento vertical. ¿Cuál sería la ecuación para nuestra velocidad final en Y? La ecuación para nuestra velocidad final en Y o para hallarla sería la aceleración de la gravedad por el tiempo de vuelo. En este caso vamos a considerar la gravedad de un valor positivo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer facilidad de signos en el problema diciendo que todo lo que no nos importa, o sea, lo que va hacia arriba, como nuestro cuerpo no va a ascender, no va a subir, será negativo. Y que todo lo que va hacia abajo lo consideraremos positivo. ¿Ok? Dicho de otra forma, como la velocidad final en Y está aumentando siempre a medida que desciende o cae el cuerpo, pues la gravedad, como en un caso 1 de caída libre, será positiva. Recuerde que un movimiento tiene aceleración positiva cuando aumenta su velocidad. Cuando la disminuye, entonces su aceleración es negativa y el movimiento se reconoce como desacelerado. ¿Qué otra ecuación manejamos en el movimiento vertical? Bueno, no es una ecuación. Manejamos una aceleración, pero esa aceleración es la gravedad y sabemos que esa gravedad es vectorial porque va dirigida hacia abajo, pero que es igual a una constante, de la cual siempre conoceremos el valor y es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Eso sería entonces la información pertinente para este tipo de movimientos. Que necesitamos tener en cuenta las ecuaciones, los datos que nos da el problema y poder entonces empezar a desarrollarlos. Todos los problemas de la cinemática, que es lo que nosotros estamos viendo inicialmente en la física, tienen los mismos pasos. O sea que aquí vas a tener que hacer un dibujo, vas a tener que hacer el análisis dimensional de las ecuaciones, vas a tener que generarme la ecuación respuesta, hacer el desarrollo numérico reemplazando los datos. Si te toca convertir datos, pues hay que convertirlos. Recuerda que estamos trabajando en sistema internacional, entonces los desplazamientos verticales y horizontales me los debes entregar en metros, el tiempo de vuelo en segundos y las velocidades en metros por segundo. Al igual que la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical, me la vas a tener que entregar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces, pues arranquemos. Sin más, creo que podemos arrancar a hacer nuestros problemas. ¿Qué más hay que hacerle? Obviamente a los problemas, las gráficas, ¿no? Por eso desde hace un rato hablé y mencioné que hay que hacer aquí más gráficas. 2 por el eje horizontal y 3 por el eje vertical. O sea, en total van a ser 5 gráficas. Miremos el primer problema y vamos solucionando cualquier duda que en el problema se presente. El primer problema dice:
Un proyectil es lanzado, primer problema, un proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 36 metros con una velocidad de 45 metros por segundo. Calcular. A. El tiempo que dura el proyectil en el aire, o sea, el tiempo de vuelo. B. El alcance horizontal del proyectil, o sea, la distancia que recorre horizontalmente hablando. C. La velocidad final que posee el proyectil al llegar al suelo. Es decir, esta velocidad es la que nos piden regularmente. No nos piden la velocidad final en X, no nos piden la velocidad final en Y, nos piden es la velocidad final. Es decir, que tendremos que calcular sus componentes, tanto horizontal como vertical, y aprender a calcular entonces toda la velocidad final. ¿Cómo se calcula o con qué ecuación trabajamos esa velocidad final? Porque no la anoté acá. Esa velocidad final se calcula por medio del teorema de Pitágoras. Se toma la componente horizontal de la velocidad final y se eleva al cuadrado y se suma con el cuadrado de la velocidad final en Y. Porque si lo notan, fíjense que yo podría formar aquí un triángulo rectángulo, donde este sería el vector diagonal o hipotenusa llamado velocidad final. Este sería el vector horizontal, velocidad final en X, y este sería como otra componente de esa velocidad final, el vector de velocidad final en Y, este vertical. Lo voy a sacar por acá, velocidad final en Y. Entonces formamos un triángulo rectángulo, de donde, les vuelvo y les reitero, podemos hallar este ángulo, si lo preguntasen, y podemos darnos cuenta específicamente que si la velocidad final es esta diagonal, hace mención a la hipotenusa respecto a un triángulo rectángulo, mientras que esto, que estaría siendo la componente horizontal de la velocidad final, hace referencia a la base de nuestro triángulo, y esta podría ser referente a la altura de nuestro triángulo rectángulo. O sea, en últimas, chicos, la velocidad final en X y la velocidad final en Y son componentes de la velocidad final y son catetos, hablando en términos de un triángulo rectángulo, mientras que la velocidad final, que es este vector diagonal, que es el que siempre y regularmente nos piden, es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Por eso, para hallar una hipotenusa, creo que recuerdan que lo que uno hace es sacar la raíz cuadrada de un cateto elevado a la 2 más el otro cateto elevado a la 2. ¿Ok? Entonces, esta será la ecuación que utilizaremos como el módulo de un vector, en este caso el vector de velocidad final, para poder hallarlo. ¿Por qué lo escribí en la mitad? Porque pues este ya vincula a las dos dimensiones, a la dimensión horizontal y a la dimensión vertical. Ya teniendo claro eso, entonces empecemos primero graficando nuestro problema y sacando nuestros datos, o dibujando, perdón, nuestro problema y sacando nuestros datos tanto conocidos como desconocidos. Tenemos una trayectoria semiparabólica, este será el dibujo que siempre tendrás que hacer, de un cuerpo que sale despedido con una velocidad inicial en X solamente, porque la velocidad inicial en Y es 0. Pero nos dicen que el proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 36 metros, o sea que esta altura, que sería nuestro desplazamiento en Y, ya sabemos que es de 36 metros. Y nos dicen, además de eso, que sale despedido con una velocidad horizontal de 45 metros sobre segundo. ¿Qué nos preguntan? Nos hacen tres preguntas en este problema. Primero nos preguntan el tiempo que dura en el aire, o sea, el tiempo de vuelo no lo conocemos. Nos preguntan también por la distancia horizontal o el desplazamiento horizontal que hace el cuerpo una vez ha descendido, ¿cierto? Y también nos preguntan por la velocidad final, no la velocidad final en X ni la velocidad final en Y, sino la velocidad final con la que el cuerpo llega al suelo. Listo. Tenemos dos datos conocidos y tres desconocidos, pero sí que tenemos otro tercer dato conocido, y siempre será la gravedad, que es la aceleración, pero de tan solo el movimiento vertical de este cuerpo que se mueve semiparabólicamente. Sabemos que esa gravedad, vuelvo y reitero, es de 9,81 metros por segundo al cuadrado positivos, porque a medida que el cuerpo desciende aumenta su velocidad en Y. Listo. Ya teniendo eso claro, entonces está mi dibujo y voy a empezar. El siguiente paso es que usted mire qué ecuación le sirve y trabaje con sus ecuaciones y respuestas. Entonces, como me están pidiendo el tiempo de vuelo, voy a buscar ecuaciones que tengan dentro de su forma al tiempo de vuelo. Y encuentro aquí esta, por ejemplo, en el movimiento horizontal. Pero, profe, usted no conoce el desplazamiento horizontal, tampoco el tiempo de vuelo. Por lo tanto, esta ecuación no le va a servir porque tiene dos incógnitas en la misma ecuación. Ah, listo.
Aquí ya no hay más ecuaciones. Vamos al vertical. Esta tiene el tiempo de vuelo. Miremos qué conocemos. ¿Conocemos el desplazamiento vertical o la altura desde la cual fue lanzado el proyectil? Sí, son 36 metros. ¿Conocemos la gravedad? Sí, siempre la conoceremos, es una constante. Conocemos el 2, es un número. Por lo tanto, nos queda ya el tiempo de vuelo para despejar. ¿Listo? Esta ecuación sí nos sirve. Y entonces vamos a entrar a trabajar con ella. La escribimos en su forma natural, o sea, como está escrita aquí en el recetario de ecuaciones, delta de y es igual a la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado sobre 2. Yo necesito despejar de aquí el tiempo, entonces este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar con el desplazamiento vertical, ¿cierto? Y esta gravedad está multiplicando porque está juntica al tiempo a la 2, o sea que va a pasar a dividir. Y esto nos va a quedar igual al tiempo al cuadrado. Pero como yo no necesito el tiempo al cuadrado, sino solo el tiempo, pues saco raíz cuadrada a un lado para que este exponente se vaya con el índice de la raíz y me quede solo tiempo por fuera. Y también eso me obliga a sacar raíz cuadrada al otro lado para mantener el balance de mi ecuación. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento vertical sobre la gravedad. ¿Listo? ¿Por qué les pone esas flechas arriba? Porque recordemos que el desplazamiento vertical y la gravedad son vectores, tienen dirección. Por eso sí o sí hay que colocarles ese adicional de flechita encima. Esta ya sería tu ecuación respuesta, porque ya conoces tanto la gravedad como el desplazamiento vertical y colocas acá ecuación respuesta. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer el desarrollo numérico, es decir, vamos a entrar a sustituir, chicos, estos datos. Entonces, el tiempo sería igual a la raíz cuadrada de 2 por el desplazamiento vertical, que es 36 metros, por 36 metros, dividido entre la gravedad. ¿Pero de cuánto es la gravedad? De 9,81 metros por segundo al cuadrado, o sobre segundo al cuadrado. Ahora entraremos a hacer este ejercicio en la calculadora, reemplazando datos y operando. 2 lo multiplicamos por 36, que es el numerador. Eso nos da 72. Y de una vez lo voy a dividir entre lo que aparece en el denominador, que es 9,81 o la gravedad. Eso me da 7,34 aproximadamente. Eso quiere decir que mi tiempo me va a dar la raíz cuadrada de 7,34. ¿Pero en qué unidades de medida? Fíjense, los metros de arriba y los metros de abajo se cancelan. Y por ley de extremos y medios, estos segundos al cuadrado van a subir, quedando segundos a la 2. Pero este exponente del segundo se va con el índice de la raíz y te queda que el tiempo es igual. Le sacamos la raíz, obviamente también a la cantidad numérica, raíz de 7,34 y nos dará 2,71 aproximadamente segundos. El tiempo se mide en segundos, 2,71 segundos. Listo. Y hemos solucionado la primera pregunta. ¿Cuál primera pregunta? El tiempo de vuelo. Vamos a hacer el análisis dimensional de este tiempo. Recuerde siempre que el análisis dimensional se le hace a la ecuación respuesta. Entonces, el tiempo en análisis dimensional es entre corchetes una T mayúscula, igual a raíz cuadrada de. El 2 no tiene análisis dimensional, no es una variable a medir, pero el delta de y sí que la tiene y es una L mayúscula, encorchetada, sobre la gravedad. La gravedad también tiene unidades de medida y por lo tanto también tiene análisis dimensional y sería L sobre T al cuadrado. L porque está relacionando una longitud sobre T porque está relacionando unidades de tiempo y las está elevando además al cuadrado, esas unidades de tiempo. Voy a hacer esto más grande, por eso lo estoy borrando. Al hacerlo más grande, pues tengo que bajar un poco más este signo de acá de mi radical. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Chicos, esto nos va a formar una fracción compleja donde tengamos medios y extremos. Debajo de la L de arriba hay un 1, o sea que en últimas el asunto nos está quedando en raíz cuadrada ¿de qué? Raíz cuadrada de L
de L sobre 1 sobre L sobre T al cuadrado. Y ahí es donde formamos la ley de extremos y la ley de medios. ¿Se dan cuenta? Multiplicas el extremo superior, que es L, por el extremo inferior, que es T al cuadrado, dividido entre la multiplicación del extremo inferior, que es 1, por el otro extremo inferior, que es L. Y entonces paso a la siguiente hoja, los dejo ver ahí rápido la primera página y nos quedaría el análisis dimensional. T es igual a raíz cuadrada de L por T al cuadrado dividido entre ¿qué? Entre L. Y la L de arriba y la L de abajo se te van a cancelar, dejándote T a la izquierda es igual a la raíz cuadrada de T al cuadrado. Y este cuadrado del tiempo se va con el índice de la raíz, quedándote T a la izquierda es igual a T que sale de la raíz a la derecha. Y logramos llegar a la igualdad. Recuerde que siempre que hacemos análisis dimensional, la intención es llegar a la igualdad. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace el problema. Es sobre la distancia horizontal o el desplazamiento horizontal alcanzado por el cuerpo una vez ha llegado al suelo. ¿Cómo hallamos ese desplazamiento horizontal? Bien, devolvamos. Fíjese que ese desplazamiento horizontal que le están pidiendo es este. Y como es un desplazamiento horizontal, pues usted se va a mirar a las ecuaciones horizontales. Ese desplazamiento horizontal que necesitamos se calcula multiplicando la velocidad horizontal con la que fue despedida el cuerpo por el tiempo de vuelo. Le pregunto, ¿tiene la velocidad horizontal? Sí, eran 45 metros por segundo. ¿Tiene el tiempo de vuelo? Sí, también, lo acabo de hallar, fíjese. El tiempo de vuelo nos dio 2,71 segundos. Listo. Entonces, arranquemos. Cojamos nuestra ecuación que dice desplazamiento horizontal es igual a la velocidad inicial horizontal por el tiempo de vuelo. Esa es nuestra ecuación respuesta. La segunda ecuación respuesta que manejaremos. ¿Listo? Vamos a sustituir datos. El desplazamiento horizontal será igual a 45 metros sobre segundo, que es la velocidad horizontal, multiplicado por los 2,71 segundos de tiempo. Y los segundos de abajo y los segundos de arriba se van a cancelar. Luego vamos a multiplicar 45 por 2,71. ¿Cuánto nos va a dar ese producto? 45 por 2,71. 121,95. Nos da un desplazamiento horizontal o una distancia horizontal recorrida de 121,95 metros. Los segundos ya se fueron. Ya tenemos el desarrollo numérico. ¿Qué nos hace falta hacer? El análisis dimensional de esta ecuación. El desplazamiento, como ya sabemos, es una L mayúscula, igual a la velocidad, como ya sabemos, es una L sobre T mayúsculas, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es una T mayúscula. Y la T de abajo y la T de arriba se le cancelan y le queda que el L de la izquierda es exactamente igual al L de la derecha. Llegó a la igualdad, por lo tanto está correcto el análisis dimensional. Vamos ahora con la última pregunta que nos hace el problema, y es con qué velocidad final va a llegar al suelo el cuerpo. Esa velocidad final que le están pidiendo, le reitero, no es la velocidad final en X, tampoco es la velocidad final en Y. Le están pidiendo esta velocidad final, la inclinada, con la que llega al suelo la partícula. Entonces, para poder hallar esa velocidad final, necesitamos utilizar esta ecuación, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Pero le pregunto, ¿usted ya tiene la velocidad final en X? Y la respuesta es sí. Usted siempre que tenga la velocidad inicial en X con la que fue disparado el proyectil va a conocer la velocidad en X en cualquier instante de la trayectoria, incluso en el instante final. O sea que este dato ya lo tiene. ¿Tiene la velocidad final en Y? No, esa no la tiene, no la ha calculado. Entonces primero tendrá que calcular la velocidad final en Y para que pueda aplicar esta ecuación, que es la que realmente nos interesa para solucionar la velocidad final total del cuerpo al llegar al suelo y no sus componentes.
Entonces primero hallemos esa velocidad final en y, pero bueno, antes de irme a la siguiente hoja, ¿cómo hallamos esa velocidad final en y? Pues como es en y, estamos hablando del movimiento vertical. Y aquí tenemos una ecuación que dice que para hallar la velocidad final en y debes multiplicar a la gravedad que siempre vas a conocer, por el tiempo de vuelo que de hecho ya hallamos. O sea que con esta ecuación podemos sin problema hallar la velocidad final en y. Primero hallaré esa velocidad final en y me queda. Mi velocidad final en y es igual a la gravedad por el tiempo de vuelo, ¿cierto? Entonces, mi velocidad final en y será igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 2,71 segundos, que es mi tiempo de vuelo. Un segundo de abajo y un segundo de arriba se cancelan. Ahora vas a multiplicar en la calculadora 9,81 por 2,71, que es el tiempo, y te da 26,58. La velocidad final en y te da entonces 26,58 metros sobre el segundo que quedó abajo. Una velocidad se mide en metros por segundo. Ya tiene ese dato. Y mire que naturalmente sí era cierto que a medida que el cuerpo descendía verticalmente, o sea en y, iba aumentando su velocidad. ¿Y por qué sabemos que es cierto? Pues porque inicialmente su velocidad era 0. En y, ojo, en y, partía del reposo. Pero a medida que iba descendiendo, lo que hacía era incrementar o aumentar el valor de su velocidad. Y ahí está la prueba. Ahora sí, podemos actuar con nuestra ecuación respuesta. ¿Cuál es nuestra ecuación respuesta a esta tercera pregunta? La que dice que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Esta es nuestra ecuación respuesta. Entonces vamos a cambiar datos. Velocidad final sería igual a la raíz cuadrada de... ¿Quién es nuestra velocidad final en x? Es la misma velocidad inicial en x y en cualquier punto, porque la velocidad en el movimiento horizontal, que es un movimiento uniforme rectilíneo, se mantiene constante. ¿Y cuánto era ese valor? Ese valor de velocidad horizontal era de 45 metros por segundo. Entre paréntesis, 45 metros por segundo elevado al cuadrado, más la velocidad final en y. ¿Cuál es la velocidad final con la que la partícula en y llegó al suelo? Bueno, la acabamos de calcular y era de 26,58. Recuerde que esta es su velocidad final en y. Entonces, entre paréntesis, 26,58 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado. Por consiguiente, nuestra velocidad final será igual a la raíz cuadrada de... Vamos a elevar 45 al cuadrado. 45 al cuadrado y los vamos a sumar con 26,58 también elevados al cuadrado. Todo eso nos da 2731,49, o sea, 0,5. Pero, aproximando, ¿no? ¿En qué unidades? Metro se eleva al cuadrado sobre segundo también elevado al cuadrado. Metro se eleva al cuadrado sobre segundo también elevado al cuadrado. O sea que le va a dar en unidades de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora le vas a sacar la raíz a este valor. Entonces, la raíz de 2731,5 nos da 52,26. Eso nos da esa velocidad. 52, después de sacarle la raíz, 26, este 2, se cancela con el índice de la raíz y este 2 se cancela con el índice de la raíz. O sea que por fuera de la raíz sale solamente metros por segundo, que son las unidades de una velocidad. Ya tiene su tercer dato. Pero necesitamos terminar con el análisis dimensional. ¿Y a quién es el que se le hace el análisis dimensional? A la ecuación respuesta. Entonces, una velocidad en análisis dimensional es L sobre T, igual a la raíz cuadrada de velocidad final en x, pero elevada al cuadrado. Entonces sería L al cuadrado sobre T al cuadrado, porque se eleva tanto lo de arriba como lo de abajo, más velocidad final en y, otra vez está elevada al cuadrado, entonces será L elevado al cuadrado sobre T elevado al cuadrado. Cuando tú sumas L al cuadrado sobre T al cuadrado más L al cuadrado sobre T al cuadrado, te sigue dando en términos de velocidad al cuadrado. O sea que L sobre T será exactamente igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado sobre T al cuadrado. ¿Y qué hacemos con estos cuadrados? Se cancelan con el índice de nuestra raíz y nos quedaría a la izquierda L sobre T igual a L sobre T, que es lo que sale de nuestra raíz. ¿Listo? Y llegamos a la igualdad, por lo tanto el análisis dimensional nos quedó correcto.
Ya solucionamos las 3 preguntas. Hallamos la velocidad final, hallamos el tiempo de vuelo, ya hablamos de la distancia recorrida o el desplazamiento horizontal. Lo que nos resta solamente o lo que nos queda es dibujar las gráficas. Entonces vamos con esas gráficas, les dejo ver rápidamente la hoja completa. Listo. Las gráficas, como les dije, son 5. 2 gráficas que salen del movimiento horizontal X en metros contra tiempo en segundos. Velocidad en X medida en metros por segundo contra tiempo en segundos. Posición en Y en metros contra tiempo en segundos. Velocidad en Y en metros por segundo contra tiempo en segundos. Y aceleración, que es la gravedad, en metros por segundo al cuadrado contra tiempo en segundos. ¿Listo? Esas son nuestras 5 gráficas. Vamos a empezar. La gráfica de posición en X contra tiempo siempre nos va a dar una línea recta, porque la partícula va a estar siempre avanzando o moviéndose hacia la derecha, cursando su viaje hacia adelante. La posición inicial se contempla como 0 y la posición final es toda la distancia horizontal que logra recorrer el cuerpo. Nosotros ya hallamos esa distancia horizontal, ¿cierto? Y también tenemos el tiempo de vuelo. Entonces vamos a entrar a mirar cuáles eran nuestros datos. Fíjense que nuestra distancia horizontal cubierta por el cuerpo era de